Amante Padre Celestial, amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos das. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por este privilegio también, Señor, que nos das de poder abrir tu palabra y poder aprender algo, Señor, que siempre tienes listo para nosotros. Todo esto y más, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que tengan la oportunidad o de las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta reflexión bíblica basada en tu palabra, Señor, el cual, como dices en tu santa palabra, en Tito 1:2, Dios no miente. Gracias por ello, Señor. Todo esto en tu nombre santo. Amén. Bien, mis hermanos, buenos días. La reflexión en esta mañana, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Supongo que sí. sí, claro. La reflexión en esta mañana se titula A imagen de Dios, a manera de pregunta, a imagen de Dios. Y vamos a comenzar leyendo una cita bíblica, a imagen de Dios. Vuelvo a hacer el nombre de la reflexión. Vamos a comenzar leyendo Génesis 1, versículo del 24 al 28, el cual dice de la siguiente manera. Y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sometedla. Entonces, esta es nuestra primera cita bíblica que leemos, repetimos el título, a imagen de Dios. Mis hermanos, cuando leemos esta cita bíblica, queremos hacer un, un contexto del por qué es importante que hagamos este recuento de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dentro de esa creación Dios le dio la oportunidad al ser humano de tener potestad sobre la tierra, de tener potestad sobre los animales, sobre la creación. Dios con su poder divino y creador dio orden que se formara sí, se formaran en este caso los seres vivientes según su especie. Acabamos de leer que Él creó las bestias, las serpientes y animales de la tierra y vio Dios que era bueno. Cuando leemos el versículo 26, dice ahí, en este caso, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y de las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es importante tener esta pequeña parte como introducción, llamémosle así. Ahora voy a leer qué dice Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, dice lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo del 7 al 9, dice lo siguiente. Dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no permanecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vemos ahora esta parte de la palabra del Señor en Apocalipsis, donde dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados, en este caso del cielo, ahora nos hace comprender que no estamos solos, que tenemos un enemigo en potencia que siempre está queriendo hacernos daño.
Y Satanás y sus demonios tienen una misión, y esa misión es engañar, y es engañar de todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Ustedes saben, y lo hemos estado viendo en el repaso de la lección, respecto a situaciones que experimentaron en su momento, en este caso los colosenses. Eh, en este caso ellos fueron arrojados a la tierra, los demonios, porque no tuvieron más lugar en el cielo. Pero cuando nosotros vemos esa parte, pues ellos también en algún momento dado, si nosotros queremos replicar un poquito la historia bíblica, pues ellos en su momento, por ejemplo, buscaron un cuerpo físicamente donde influir. Y eso lo vemos en la historia del pueblo gadareno, cuando en algún momento dado, y si abriéramos Mateo 8 me da un parteaguas básico, sencillo, de lo que estamos explicando para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escuchar más adelante esta reflexión. En Mateo 8 me explica algo y me dice que llegó un momento en el que Jesús llegó en una barca a un lugar y cuando llegó se le acercó un endemoniado y Jesús en algún momento dado tiene un contacto con ese endemoniado, pero predominando en este caso en la conversación, vamos a leerlo directamente. Dice, cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un acto de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron por las aguas. Entonces, con este sustento bíblico, nosotros podemos comprender cómo en esa parte bíblica también Jesús en ese encuentro con esas dos personas que estaban endemoniadas, ellos reconocen algo. ¿Qué haces tú, Señor, tan temprano, tan rápido quieres deshacerte de nosotros? Y ellos reconocieron el poder de Jesús a través de su conversación y todavía le pidieron permiso para que ellos pudieran tomar posesión de esos animales, en este caso, y sobre todo esos animales lo que hicieron fue tirarse a morir por un despeñadero hacia el mar. Y eso es algo que tenemos que tener bastante sustentado. Bueno, asimismo, Asimismo, vemos cómo Satanás insiste en tergiversar, en cambiar, en este caso, la idea original de la creación. Todo el tiempo él está buscando la manera de engañar, todo el tiempo él está buscando la manera de ir en contra de la voluntad de Dios. Así como en su momento, por ejemplo, Dios creó el arco iris como un pacto con el ser humano de que ya no lo iba a volver a destruir con agua. Satanás se ha encargado de querer tergiversar ese arco iris y hacerlo ver actualmente como si fuera el símbolo de la humanidad con respecto a todas las personas que tienen cierta distorsión de lo que es la sexualidad humana y lo usan ahora como bandera de la comunidad, en este caso de homosexualismo. Así como en algún momento dado Satanás realizó eso a través del arco iris. Actualmente, cuando nosotros leímos el contexto de Génesis, donde dice que Dios creó en este caso a los animales y creó luego al ser humano y le dio potestad sobre ellos, nosotros tenemos que comprender que estamos en una etapa en la que seguimos experimentando situaciones donde así como los endemoniados gadarenos buscan un cuerpo físicamente para poder realizar sus maquinaciones, bueno, pues simplemente tenemos que seguir comprendiendo que esa situación no ha cambiado. Y voy a leer en específico ahora Romanos 1, Romanos 1, versículo 21 al 25, el cual dice de la siguiente manera.
Dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual él bendijo por los siglos, en este caso, amén. Entonces, en esta cita bíblica de Romanos podemos ver algo en específico. Como dice ahí que nosotros los seres humanos, en vez de darle gracias a Dios, dice aquí se envanecieron, o sea, se enloquecieron prácticamente con su razonamiento. Dice ahí se entenebrecieron, o sea, prácticamente estamos hablando, se diabolizaron, o sea, no hay otra forma de explicar esa parte. Se diabolizaron pretendiendo ser sabios y en este caso se hicieron necios, dice la palabra del Señor. Esa palabra que acabamos de leer de Romanos 1, versículo del 21 y el 25, mis hermanos, es real. Es real y esa es una situación que actualmente estamos experimentando. La nueva tendencia diabólica que se está realizando, donde se están entenebreciendo, donde se están diabolizando las personas, es creer al ser humano que puede decidir qué tipo de vida o ideología, en este caso, puede desarrollar y sentirse libre o cómodo tan solo. Y todavía querer que el mundo aplique leyes para que ellos puedan ser defendidos en sus derechos. O sea, hasta ese punto estamos experimentando. Es algo en lo que ellos quieren vivir, esa nueva forma de vida, donde Dios creó al ser humano como cabeza y no cola, en este caso. Dios, como lo leímos en Génesis, nos dio la oportunidad de ser administradores de toda la creación y no querer ser un ser viviente, en este caso, por instinto, sino Dios le dio otra capacidad. Cuando dice la palabra del Señor que Dios lo creó a semejanza, es con un poder especial. Sí le dio límites al ser humano, sí, pero le dio mucho más facultades que en este caso a los animales. Y bueno, pues simplemente ahora estamos viendo reflejado cómo hay una gran influencia en las redes sociales donde incitan a vivir una vida desenfrenada. Hay mucho material en redes sociales donde incitan a la gente a vivir esa vida desenfrenada, en específico sexualmente. Por eso ahora las personas instan a querer tener una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, y todavía se jactan de eso. Todavía se jactan de eso. Sí conozco varias personas, mujeres en específico, donde han platicado ahí en el trabajo que no han tenido como 20 parejas o más de 20 parejas sexualmente activas y lo platican como si fuera una gracia. Todo eso son sutilezas del enemigo donde engaña en este caso al ser humano y que en algún momento dado pues simple y sencillamente hace que se desvirtúe el concepto original que Dios estableció para nosotros los seres humanos. Y en este caso, cuando hay una interrelación entre las personas hablando hombre, mujer, o ya ni hablar ni siquiera de las personas del mismo sexo, donde hay esa interacción continua sexualmente hablando, bueno, pues se les olvida que el alma se está corrompiendo, se está en algún momento dado, así como en la historia de los Gadarenos, esos demonios buscan un cuerpo donde querer habitar y querer llevar como al hato de cerdos, como esa eh, simplemente actividad donde ellos decidieron que ese hato de cerdos, una vez que poseyeron sus cuerpos, los hicieron que se tiraran al despeñadero y a la muerte asegurada en el mar.
Bueno, así actualmente esos demonios buscan la manera de poseer las mentes, los corazones de los seres humanos y quieren hacer que se refleje en este caso a través de sus almas y que como seres humanos lo veamos reflejado en que las personas se están llenando de odio, se están sintiendo un gran vacío en su corazón, se están llenando de nostalgia, se están llenando de depresión, están sintiendo un abandono, están sintiendo cero empatía por las cosas que realmente son valiosas ante la vista de Dios y que son un regalo de Dios, como el simple hecho del día de hoy poder abrir los ojos, respirar, es una bendición de Dios, es un regalo y lo estamos ignorando esa parte. Bien, mis hermanos, todo esto tenemos que comprenderlo. ¿Por qué lo estamos explicando? Hay una situación en la que estamos, eh, estamos experimentando y que tenemos que visualizar un poquito el por qué estamos hablando de esto. Bien, vamos a ver un pequeño video y, y vamos a entender un poquito más a lo que referimos al estar dando todo este contexto bíblico o sustento bíblico de la importancia de lo que es la creación, en específico el ser humano, donde le dio potestades sobre toda la creación de la tierra, incluyendo los animales, y que ahora hay una tendencia diabólica donde el ser humano está queriendo aislarse, está queriendo tomar actividades o iniciativas que no corresponden y que necesitamos comprender cómo esa tendencia ha ido ganando terreno y tiene que ver con algo que ellos han denominado Terians. Terians. Ok, eso Terians, cuando tú lo traduces en especial, significa bestias. Eso es lo que significa Terians. Entonces, es un nombre técnico que podemos visualizar en el mismo Apocalipsis. Pero vamos a ver qué nos dice un poquito este material respecto a este, respecto a ver un momentito, vamos a ver, ¿cómo le hago? Un momentito, un momentito. Y empecé a entrar en dilemas con la tecnología. Mm, Un momentito. Quiero poner el video, pero no puedo. Voy a hablarle a mi hijo. A ver un momentito. Voy. Bien, este video que quiero poner me va a dar un contexto más completo. Ven, ponme de favor el video y el volumen del video. En los últimos meses, las plataformas digitales como TikTok e Instagram han sido inundadas por una tendencia que ha dejado atónitos a científicos, padres y sociólogos. No se trata de un nuevo reto de baile o de una moda de vestimenta pasajera. Estamos hablando de un cambio radical, profundo y aterrador en la percepción de la identidad humana. Miles de adolescentes y adultos jóvenes en todo el mundo están saliendo a la luz bajo una etiqueta que hasta hace poco era desconocida para el gran público: Terian. Lo que comenzó como una subcultura pequeña y silenciosa en los rincones más oscuros de la web,
hoy ha explotado en una comunidad global masiva que desafía las leyes de la biología y la lógica. Un Therian, término derivado del griego therion, que significa animal salvaje o bestia, es una persona que se identifica de manera integral, espiritual e involuntaria como un animal no humano. Es vital entender que, para ellos, esto no es un juego. Para comprender esta realidad, debemos desglosar sus pilares fundamentales con extrema precisión. Primero, el teriotipo. No es simplemente un animal favorito. Dentro de estas comunidades, se entiende como el animal que la persona afirma ser en lo más profundo de su esencia. Puede tratarse de un lobo, un felino, un zorro o un ave. A este animal lo denominan su teriotipo, considerándolo su verdadera identidad interna, una firma espiritual que sobrepasa su anatomía humana. Segundo, la identidad involuntaria. Quienes se identifican de esta manera sostienen que no eligieron sentirse así. Afirman haber nacido con el alma de un animal atrapada en un cuerpo humano, al que describen como un accidente biológico o una cáscara equivocada. Este concepto es fundamental porque elimina la responsabilidad de la elección personal y coloca al individuo en una posición de víctima de su propio cuerpo. Tercero, los llamados shifts o shifteos. Representan uno de los aspectos más perturbadores. Se trata de estados alterados de conciencia, donde la persona asegura que su parte humana parece retroceder temporalmente, dando lugar a impulsos instintivos. Durante estos episodios, relatan sentir una urgencia intensa de gruñir, aullar o incluso experimentar impulsos relacionados con la caza y el acecho. Finalmente, los miembros fantasma. Consisten en sensaciones corporales que no corresponden a la anatomía física real. Algunos describen percibir el peso de una cola inexistente o el movimiento de orejas puntiagudas. Estas sensaciones son tan reales para ellos, que comienzan a moldear su comportamiento externo para acomodar estas extremidades invisibles. Lo que antes se limitaba a la privacidad de una habitación, hoy ha saltado a la vía pública con un descaro sin precedentes. Ya no solo los vemos en bosques solitarios. El fenómeno Therian ha invadido lo cotidiano de manera disruptiva. Se han multiplicado los reportes de ciudadanos atónitos en las arterias de las grandes ciudades. Jóvenes que abordan el transporte público, autobuses y metros, desplazándose a cuatro patas por los pasillos, gruñendo a los pasajeros que intentan pasar o sentándose en los asientos, con posturas encorvadas y salvajes, manteniendo un contacto visual depredador con los demás usuarios. En los centros comerciales, grupos de Therians recorren los pasillos olfateando el suelo, marcando territorio de forma simbólica, ignorando por completo las normas básicas de conducta humana y provocando el desconcierto y el miedo de las familias que transitan. Incluso en servicios privados como taxis y Uber, conductores han denunciado pasajeros que se niegan a comunicarse mediante el habla, emitiendo únicamente sonidos guturales y exigiendo ser tratados según su especie, animal, lo que crea situaciones de tensión y peligro latente. Esta presencia física en las calles demuestra que la disociación ha llegado a un punto crítico. Ya no es solo una fantasía digital, es una generación que ha decidido sacar la bestialidad a la luz pública, desafiando la realidad misma frente a los ojos de todos. Hermanos amados, para entender por qué el fenómeno Therian no es solo una crisis de identidad, sino una aberración espiritual profunda, debemos regresar al epicentro de la historia, el Génesis. En el relato de la creación, la Biblia no solo narra el origen de las especies, establece una jerarquía cósmica e inamovible que define quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. La escritura es tajante. Dios no creó al hombre como el eslabón final de una cadena evolutiva nacida de las bestias. La creación del ser humano no fue un acto más dentro de la secuencia de la creación, sino una acción deliberada y singular, una pausa intencional dentro del proceso creativo. Mientras que todo lo anterior fue llamado a existir por la sola palabra divina, en el caso del hombre se percibe una solemnidad distinta, como si el Creador se detuviera para realizar una obra con especial cuidado y propósito. En Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta frase, la Imago Dei, es el código genético espiritual de nuestra existencia. El ser humano no es una simple categoría biológica que se puede cambiar como quien cambia de ropa. Es una posición de honor. Somos los únicos seres en todo el cosmos que poseen el Neshama, el aliento de vida soplado directamente de la boca del Creador. Mientras que los animales fueron creados según su especie mediante la palabra de Dios, el hombre fue formado por las manos de Dios y animado por su propio aliento. Este Neshama nos dotó de autoconciencia, razonamiento moral y, sobre todo, de la capacidad de tener comunión con lo eterno. Entonces, un hombre, al identificarse como un animal, el Terian, no solo niega su biología, está despreciando el aliento de Dios que reside en él, intentando sofocar su espíritu eterno para vivir bajo el impulso instintivo y temporal de una criatura que no tiene conciencia de la eternidad. El mandato divino fue un decreto de soberanía. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Aquí reside el punto de ruptura total con el movimiento Terian. El hombre fue diseñado para tener autoridad sobre los animales, no para encontrar su identidad en ellos. Dios nos puso como los gobernadores legales de la tierra, los administradores de su creación. Sin embargo, el fenómeno Terian representa una abdicación del trono espiritual. Cuando un joven renuncia a su dignidad humana para sentirse lobo, gato o ave, está cometiendo una traición de proporciones cósmicas. Está diciendo, no quiero el dominio que Dios me dio, prefiero el instinto que Dios puso bajo mis pies. Es el rey que deja su palacio para comer con los cerdos. Es el ser eterno que renuncia a su capacidad de hablar con Dios para limitarse a gruñir a la luna. Esta es la trampa del enemigo. El adversario sabe que no puede quitarle la imagen de Dios al hombre, pero puede convencer al hombre de que la desprecie. Al convertirte en esclavo de un instinto animal, pierdes el dominio propio, sofronismos, que es el pilar de la salud mental según la Biblia. Un hombre que no se gobierna a sí mismo y que en su lugar permite ser gobernado por la naturaleza de una bestia, es un hombre que ha entregado las llaves de su voluntad a fuerzas que no son de Dios. El diseño original nos coloca como los únicos seres capaces de crear, de discernir entre el bien y el mal, y de adorar. Los animales actúan por programación, el ser humano actúa por propósito. Al abrazar el terianismo, se está destruyendo la distinción de especies que Dios estableció para proteger el orden del mundo. Si el hombre se ve a sí mismo como una bestia, entonces ya no tiene que rendir cuentas a un creador moral. Se convierte en un ser amoral, movido por impulsos, deseos y hambre. Esta vuelta a lo salvaje que vemos en los centros comerciales y en las calles es en realidad un grito de rebelión contra el orden establecido. Es el hombre tratando de esconderse de Dios entre los arbustos de una identidad animal, tal como Adán intentó esconderse tras el pecado. Pero no hay máscara de resina ni movimiento a cuatro patas que pueda borrar la realidad. Eres un ser humano, y tu rechazo a esa verdad es la raíz. Bien, entonces como pudimos ver este material, estamos hablando de una tendencia diabólica en la que Satanás ha logrado ganar mucho terreno en la actualidad con respecto a esa ideología. Pero también hay un contexto bíblico de esto, y esto lo podemos ver en el libro de Daniel, Daniel 4, versículo del 27 en adelante, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y fue un acto de mucha soberbia
donde el rey Nabucodonosor determinó prácticamente en sus palabras que a través de él era todo el poderío que él tenía y cayó en una cuestión de soberbia. Aquí la pregunta es, ¿acaso nosotros como seres humanos lo que estamos viendo en tendencia, no estamos viendo una soberbia donde la gente está queriendo demostrar que no ocupa de Dios? La gente está queriendo demostrar que pueden llevar su vida con la libertad necesaria o, en este caso, con las maquinaciones de tendencias que están sacando. Ahorita son una tendencia de instinto de animales. ¿Qué será más adelante? Son muchas situaciones que el enemigo va ganando terreno, pero seguimos con la historia bíblica que tiene un sustento de estos Terians, pero en el contexto religioso. Dice, aún estaba la palabra de la boca del rey Nabucodonosor hablando cuando vino una voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de entre los hombres y te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quienes él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, o sea, después de esos 7 años, 7 tiempos son 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue devuelto. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y aquí podemos ver bíblicamente que al menos el rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad después de ese tiempo de andar como bestia, de llenarse de pelo su cuerpo, de andar comiendo, de andar en cuatro patas, llamémosle así, arrastrándose, comiendo de la hierba del campo, andar a la intemperie en el rocío, dice aquí la palabra del Señor. Después de ese tiempo, él comprendió que él se había enaltecido y que la única reverencia tenía que ser para Dios. Él lo comprendió, pero queremos llegar al punto que tuvo la oportunidad, el rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse. Aquí la pregunta es, ¿cuánta de esta gente que actualmente está desarrollando esta ideología de los Terians o de creerse una bestia va a tener la oportunidad de reconocer que las únicas bendiciones que se reciben son de Dios, que no es una cuestión humana, sino que en algún momento dado tenemos la oportunidad de entender algo? Recordemos, la palabra Terian significa en este caso bestia. Y así como el rey Nabucodonosor, el decir Terian prácticamente es retar a Dios, es retar a Dios. Pero hay una parte adicional que queremos agregar a esta reflexión mañanera, bíblica, que es lo siguiente. Mis hermanos, es una parte difícil, pero tenemos que hablar de realidades. Estamos hablando que jóvenes que visualizamos en el día a día ahora, que están intentando llevar una vida, pues en lo que cabe, rutinaria, pero creyéndose una bestia, pero tenemos que hablar de nosotros también. Y discúlpenme porque voy a expresar algo muy fuerte, pero es importante que lo comprendamos porque esto se está incrementando. Nosotros, los que decimos conocer a Dios, en cierta forma estamos llevando, y no puedo decir que todos, pero se está viendo como una tendencia también, estamos llevando cierta ideología Terian. ¿Desde qué perspectiva? Desde la siguiente. Podemos saber personas, y eso me incluye, podemos saber personas que llevamos una ideología Terians desde el momento en que nos vemos como un ave de rapiña. ¿Qué significa eso? Que tomo conductas o actitudes donde estoy merodeando, buscando los errores ajenos y sin piedad estoy criticando cualquiera de las actividades que se realizan en la iglesia. Estoy criticando todas y cada una de las decisiones que se toman como junta de iglesia o como algún ministerio. Estoy tomando una conducta Terian cuando en algún momento dado me porto como un lobo y vengo a buscar a Dios con piel de oveja y estoy dentro del rebaño, sí, canto, abro la Biblia, también me hinco a orar, pero estoy buscando la manera de atacar en forma organizada
con los que son de mi tribu, por así decirlo, y estoy haciendo críticas constructivas de todas las actividades que se hacen. Tal vez estoy tomando una ideología Terians cuando tomo la actitud de una rata, por así decirlo, que aunque parece un animal inofensivo, realmente solo te roba la paz mental con diferentes traiciones o actos desleales. Puedo tomar una actitud Terians de una serpiente, donde solo estoy mordiendo vidas ajenas con veneno de envidias, odios, chismes, traumas y deseando no verte feliz. Hay gente que se empeña en quererte hacer la vida de cuadritos cada vez que tú quieres ir a alabar al Señor. Y la última que tenemos como ejemplo es esa ideología Terians con actitudes de mosquita muerta. Nunca se hace nada malo. Todo el tiempo es una víctima, todo el tiempo se está tratando de ver lo más cristiano posible. Y son cosas que aunque estamos haciendo una analogía con respecto a lo que está sucediendo actualmente en el mundo, indirectamente Satanás ha ido ganando terreno en esa actividad que nosotros desarrollamos, que es ir a la iglesia y poder alabar al Señor. Pero se está predominando el que se estén fracturando nuestras iglesias con esta subactividad Terians colada en nuestra iglesia a través de actitudes. Mis hermanos, es una reflexión bíblica y esto lo comentamos para tener una retroalimentación y que Dios nos dé la capacidad de tener un discernimiento, que es momento de dejar atrás esas actividades, es momento de dejar atrás o hacer un cambio en nuestra ideología. Y nuestra ideología es que somos un ser creado, somos un ser con un don especial que Dios nos ha dado y que somos creación divina, somos pueblo santo y que necesitamos entenderlo de esa manera. Segunda de Corintios 13:5 nos dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no, o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 5:17 me da otra cita bíblica, el cual dice de la siguiente manera. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ante las adversidades de la vida, nos estamos alejando de Dios y eso se refleja en un aislamiento, cambios de humor, frustraciones, y también se refleja en nuevos hábitos para buscar rebelarse y que se vea que yo puedo salir adelante. Eso es lo que se está generando con esta actividad de los Terians. Y eso pues es caer en una degradación de la inteligencia que Dios nos ha dado de sus planes divinos, donde Él quiere salvarnos. Pero pareciera que hay un punto donde la sociedad quiere aferrarse a llevar la contra, como sucedió en la época de Noé, donde el pueblo empezó a caer en situaciones adversas, hasta que Dios determinó en este caso una solución, que es lo que conocemos como diluvio. Mis hermanos, no olvidemos que el concepto Terian significa bestia, y eso pues es perder la voluntad de escuchar y seguir la voluntad de Dios, y es entrar en otra forma de regir la vida. Hablando en Apocalipsis, estamos en tiempos donde va a surgir algo que es la marca de la bestia, donde va a haber, así como estos muchachos que se creen animales o estos adultos que se creen animales, va a haber un momento en el que este concepto de bestia se va a querer llevar a un nivel de manipulación de masas, queriendo manejar a la humanidad de una forma diferente. Y es importante que comprendamos esto y establezcamos esa claridad en el concepto de que somos creación divina de nuestro Dios. Y terminamos la reflexión de esta mañana con la cita bíblica de Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Así es que, mis hermanos, la reflexión en esta mañana es bastante clara. No estamos en una lucha nada más contra quien me haga cara en el trabajo
o con algún familiar o con algún hermano de la iglesia. Es una lucha que tiene que ver entre el bien y el mal, donde los ángeles de Dios están queriendo cuidarnos, pero para querernos cuidar tenemos que llevar una actitud correspondiente a un hijo de Dios y tenemos que dejar que nos guíe y nos dé el discernimiento adecuado. Esas potestades que nos refiere Efesios, estamos hablando de todas las huestes malignas, todos esos demonios que quieren seguir ganando terreno y lo vemos reflejado con esas actividades de esta tendencia que le denominan terias y que al final de cuentas está demostrando simplemente la capacidad diabólica de poder arrastrar a masas con cosas que a ellos se les esté ocurriendo todo el tiempo. Así es que mis hermanos, Dios les bendiga, hagamos una reflexión bastante clara respecto a lo que queremos. Si nosotros está el poder orientar a nuestros niños o a nuestros jóvenes como responsables de lo que representamos como cristianos, hagámoslo. Platiquemos con ellos y es importante entender el concepto de Dios. Somos linaje escogido. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Gracias, se les saluda Job Trinidad desde Ciudad Madero, Tamaulipas.